Cuando vamos al cine, no sé qué tipo de películas les gusten, pero siempre, en cada película, sea de acción, sea drama, sea lo que sea, siempre hay el malo y el bueno. O sea, siempre, no hay buena película si no hay villano, típicamente. En la vida real también siempre hay un villano. A veces tu cuñada, tu cuñado, a veces es la suegra, a veces es el suegro, a veces es el vecino del frente, pero siempre va a haber un villano. Cuando vamos al cine, típicamente nos identificamos con el héroe, ¿ah? Digo, si es Batman y el Guasón, pues tú inconscientemente dices, pues yo soy Batman, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el de Los Increíbles, el villano? Un villano también, un muchachito ahí que él lo decepcionó. En las películas hay un villano, hay un héroe. En la Biblia también, cuando tú lees el pasaje, siempre hay un villano, también hay un héroe, ¿no? Los clásicos, Moisés y Faraón. Tú lees la historia de Moisés y Faraón y pues no creo que te identifiques con Faraón, ¿verdad? David y Goliat. Siempre hay un villano, siempre hay un héroe. Les pedí que leyeran un pasaje en Génesis donde no hay un villano, hay varios villanos y hay un héroe que después, conforme avanza la historia, tenemos mucho que escarbarle, pero hoy quiero centrarme en los villanos con un propósito. Pero primero leemos el pasaje. Génesis 3, 37:3. Israel es el papá de José. Israel, por cierto, el patriarca. Y de ahí surge la nación de Israel. Israel, papá, amaba a José más que a todos sus hijos. Y había una razón, lo había tenido en su vejez. Miren, a veces amamos más a uno de nuestros hijos, y hay que ser honestos, sí amamos más a uno de nuestros hijos. Bueno, cuando tienes uno, pues nada más uno, pero sí decimos que no, los hijos se dan cuenta, ¿no? Los hijos se dan cuenta, los hermanos se dan cuenta, es que mamá ama más a fulano, o papá ama más a fulano. Y los papás solemos decir, no, si los amo a todos por igual, porque todos, bla, 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 ¿no? Sí. Pero si somos honestos, sí tenemos una inclinación más por uno o por otro. Porque se parece a ti, ¿sí? Porque se parece a ti, ¿no? O porque es el más frágil, o porque es la más fregona, ¿no? Y dices, ay, mija, fregona, ¿no? O más frágil, o porque se parece a tu mamá. El asunto es que sí hay una inclinación, y aquí encontramos la razón. Digo, a veces se parece a ti, a veces se parece a tu mamá, a veces es más frágil, y aquí nos da la razón. ¿Por qué este papá amaba más a José? Y nos da la razón. ¿Cuál es? Porque lo tuvo cuando estaba grande. Porque lo tuvo cuando estaba grande. Ya estaba viejito y lo tuvo. Todavía tenía, ya no eran balas de sal, todavía tenía balas buenas, ¿no? Tenía una inclinación, y si bien la más sonada es que le regaló una túnica de colores, una muy buena túnica, pero sí lo abrazaba más, le encargaba trabajos y era de supervisar a sus hermanos. Había varias razones por las cuales los hermanos no querían a José. Aquí nos menciona uno. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Eso de no podían hablarle de manera pacífica, ustedes saben a lo que nos referimos.
nos tocó ser infantes y nos tocó que algún hermano o alguna hermana te hiciera ver tu suerte, ¿sí o no? ¿Ah? A lo mejor te decía groserías, ¿sí? Chaparro, o gordo, o hipócrita, y hoy tienen otras ofensas para decir, ¿no? Los hermanos dicen que no le hablaban de manera específica, pacífica, ¿no? Yo creo que le hablaban golpeado. Y sobre todo cuando no estaba papá, se aprovechaban de eso. José, nos dice la Biblia, José tuvo un sueño, deja de lado que lo maltrataban. Y nos dice, y José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. De ahí la película José el Soñador. Pero ellos llegaron a odiarlo más. Ciertamente José no hizo lo correcto, y ese es otro tema. No le cuentes a tus sueños a alguien que le caes mal, que te odia. Pero José estaba novatón, creyó en la nobleza de sus hermanos. ¿A alguno de ustedes le pasó que creyó en la nobleza de sus hermanos? Y no es cierto, no eran nobles sus hermanos, eran así gandallones y cuando menos, se supone que no deberían hacerlo nuestros hermanos, pero cuando menos se lo esperó, ¿cómo le dieron la puñalada por la espalda? ¿Sí? A veces romantizamos a la familia y creemos que la familia debe ser bien buena onda. Debería ser bien buena onda. Y de pronto te meten cada puñalada. Soy el único que le ha metido puñaladas. Soy el único, ¿verdad? Gracias, porque soy el único. Libra tu congregación de puñaladas de parte de su familia, de sus hermanos. Sí. Pero ellos llegaron a odiarlo más y les dijo, les cuenta su sueño y dice, resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso, rápido la captaron, acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? ¿Nos estás diciendo eso? Y dice, y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron más. Aquí tenemos a varios villanos, al héroe y a varios villanos. No es solo uno. Por supuesto, en la introducción que acabo de mencionar es, ¿con quién te identificas? ¿Con José o con sus hermanos? La tendencia es, nos identificamos con el escogido, con el héroe, ¿no? Pero yo te quiero proponer hoy ser empático con los hermanos de José, con un propósito. Cuando tú te identificas, quiero que hoy nos identifiquemos con los hermanos de José, para que podamos ver la paja en el ojo ajeno. Si vemos la paja en el ojo ajeno, damos por hecho que tenemos nosotros también una paja o una viga. Jesús dijo, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira primero tu propia viga. Entonces quiero que veamos la paja en el ojo de los hermanos de José, para que detectemos nuestro propio paja o viga en nuestro ojo. A esto se le llama terapia de lo absurdo, o quiero darle ese nombre. Es un tipo de terapia de lo absurdo. Fíjate en lo absurdo. Déjenme, quizás yo he hablado acerca de esto, pero hace poco tuve una paciente, una señora ya grande, que a las 3 de la mañana y hicimos la bitácora, y resulta que cada tercer día a las 3 de la mañana ella se despertaba porque en teoría venía el muerto, el espíritu del muerto, y la molestaba. Tiempo atrás atendía a otra señora ya de edad avanzada, que justo a las 3 de la mañana se despertaba. Lo que a tanta repetición llegó un momento en que se despertaba y veía el reloj, son las 3 de la mañana. Entonces,
Y ya es esa frecuencia. La terapia de lo absurdo comienza aquí. Bueno, si te estás despertando a las 3 de la mañana, lo absurdo es que yo les pidiera, y esa es mi función como terapeuta, es, bueno, pones el despertador a las 2:45 para que tú te despiertes, para que no te despierte tu organismo o el muerto. ¿Sí? A las 2:45 pongo mi alarma y yo me despierto, y cuando venga el muerto, ya estoy despierto. ¿Sí? O para que no mi organismo me despierte, ¿y ahora qué hago? Entonces, la primera es que no te despierte el estrés o que no te despierte el muerto. Yo me despierto, despiértate tú. ¿Y ahora qué hago? Que ya me desperté. Y aquí vino el absurdo. Ponte a lavar los baños. Sí, pero están limpios. Ponte a lavarlos de nuevo. O ponte a lavar los trastes. O ponte a trapear. O ponte a lavar las ventanas. ¿Sí? Y entonces el asunto es que son las 3:30 y tú estás planchando, o estás lavando los vidrios, o estás lavando los trastes, y 3 días después, una semana después, tú digas, ¿qué carajos estoy haciendo a las 3:30 de la mañana lavando trastes o lavando mi baño cuando pudiera estar durmiendo? Y tú mismo metas en shock a tu cerebro para que vea lo absurdo y deje de cometerlo. O sea, ¿me va siguiendo? Sí, ya pueden dar terapia de lo absurdo. La siguiente vez que... Ok. Bien, quiero que hagamos esto ahorita. Vamos a enfocarnos en los hermanos de José. Vamos a ver la paja en el ojo de los hermanos de José para que veamos nuestra propia paja y dejemos de cometer los errores que estaban cometiendo los hermanos de José. Entonces, comienzo diciendo, y viendo la paja de Dios. Los hermanos de José, está claro, dice que acabamos de ver, odiaban a José, pero odiaban a José por las razones incorrectas, se las expreso. No es culpa de su papá, de José, que lo amara más. O sea, no era culpa de José que su papá lo amara más. Alguien, su papá lo amó más, su mamá lo amó más. O sea, sea honesto. Alguien es de los privilegiados de la vida. A mí te amaba más. Sí, mi mamá. Tu mamá. A mí también. Digo, ya no está mamá con nosotros aquí. Pero sí, mis hermanos me odiaron por eso. Muy particularmente, y no voy a meterme en camisas separadas, muy particularmente, uno me odió de tal manera que me quiso destruir, y en su momento me destruyó. Sí. ¿Qué culpa tenía José de que su papá lo amara más que los demás? Y yo te puedo decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que mi mamá... Puedo pensar en las razones. Mi mamá pensó, mi hijito chulo, hermoso, lindo, ¿sí? Bueno, aparte de ser atractivo, ¿sí? Resulta que todos mis demás hermanos tenían papá, su papá biológico, pero yo no, porque mi papá me abandonó al nacer. Entonces me vio en esa fragilidad y vio que no solo mi papá de crianza, sino la mamá de mi papá no me quería. O sea, era yo el estorbo, ¿no? El patito feo. Entonces mi mamá decide compensar con amor, ¿no? Y eso lo malven mis hermanos, sobre todo los siguientes, los más pequeños en su momento ya no, pero los primeros 2, 3 cercanos sí. Ahora, la pregunta es, ¿no era culpa de José que su papá lo amara más que a ellos? ¿O sí? O sea, ¿por qué odiar a José? De aquí empezamos a ver la paja en el ojo. Si tú no eres, vuelvo a reconocerlo, aparte de mí, ¿quién fue hijo consentido o el que más amaba? ¿Sí? ¿A verdad? Bueno. Que no se despega.
¿cuál era tu culpa? O sea, ¿qué culpa tienes tú de que te amara más mamá que tu papá? Ahora, si tú eres como los hermanos de José, ¿qué culpa tenía tu hermano de que a él lo prefiriera más su papá o su mamá? Otro. ¿Qué culpa tenía José de que Dios le diera sueños? En todo caso, ¿por qué no enojarse con Dios? ¿Por qué enojarse con José? Si en cambio estaban enojados con José porque José tenía sueños. Ellos perdieron el gozo por las razones incorrectas. Y es muy marcada su falta de contentamiento, ¿no? Odiaban a José por las razones incorrectas. Bien. La falta de contentamiento es la pérdida del gozo por las razones incorrectas. Y quiero que veamos la paja en el ojo ajeno, ¿no? ¿Cómo te va a bienestar? Y yo puse unos ejemplos. Pierdes tu gozo porque tienes que hacer fila en el banco, en el SAT, o pierdes tu gozo porque te rebasaron, porque te infraccionaron. Pierdes tu gozo porque no salieron las cosas como lo planeaste. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán perdió su gozo, ¿por qué? En la primera decepción, ¿recuerdan? Hace 8 días. ¿Por qué se enojó Naamán? Porque el rey no lo recibió. Porque no lo recibió el rey. Ya. Y luego lo vuelve a perder, ¿por qué? Porque el profeta tampoco lo quiso recibir. Y luego vuelve a perder su gozo, ¿por qué? Porque le pide que haga algo que no le pareció. Él quería irse a Huastepec, ¿no? Y entonces le dice que se meta a la parte en las tazas, ¿no? Entonces, porque te rebasaron por la derecha o la izquierda y además te la refrescaron, porque ibas muy lento y alguien va en un Ferrari y te viejito, rebásale o pásate para o lo que suelen decir a veces la gente alterada, ¿no? Saca las orejas, burro, o cosas por el estilo, ¿no? Y pierdes tu gozo por esa situación. La falta de contentamiento con tu vida provoca estar enojado con el bienestar de otros. Falta de contentamiento con tu vida provoca que te enojes con el bienestar de otros. Los hermanos de José estaban enojados con el bienestar de su hermano. ¿Sí? Entonces, si te molesta la vida de alguien más, es porque estás descontento con tu propia vida. Y entonces, vives, comes, vacacionas, pero no disfrutas. No disfrutas lo que comes, no disfrutas tus vacaciones. Duermes, pero no descansas. Y tantito piensas en la vida de otras o de otros y te revuelve el estómago. Vuelva a preguntar: ¿alguien vivió enfadado por años al ver que su papá amaba más a su hermano, a alguno de sus hermanos? Hablando de mi familia y con esa situación de mi mamá, que está por irse a la presencia de Dios, hasta ahorita entonces, por ahorita, los hermanos nos estamos reconciliando, no todos. Y quien me odió hasta la destrucción, pues ya nos hablamos, o nos toleramos más. Y lo triste es que pasaron quizás 20 años de odiarme y de quererme destruir. ¿Y tú? ¿Cuántos años? Ojalá y no años, ¿cuántos meses? ¿Cuánto tiempo viviste enfadado por ver
cómo mamá o papá prefería a un hermano. Y ver cómo tu hermano, amarlo al grado de beneficiarlo económicamente. Estuve a punto de amargarme, soy honesto, porque ya en estas últimas, y a lo mejor ni debería grabarse esto, pero ya en estos últimos días de mamá, que sí espero que sean los últimos días, platicando, resulta que pues ya estamos poniéndonos de acuerdo entonces ciertos bienes que tiene mamá y que se usen bien. Entonces surgió, ¿y quién tiene? ¿Tú tienes dinero de mamá? Sí, yo sí tengo dinero de mi mamá, pero ahí está, ¿no? Y luego otro hermano, yo también tengo dinero que mi mamá me dio a guardar, y no estamos hablando de 500 pesos. Y luego otro hermano por ahí también, y yo estoy escuchando en la conversación de hermanos, y digo, ¿y a mí? ¿Y a mí qué pesos? Pues no, que soy el preferido de mamá y yo no tengo nada guardado de mi mamá. Digo, finalmente habría que darlo, porque quién sabe, ¿no? Pero yo, qué bonita mi jefa, ¿no? Mi mamá, ¿no? Que soy su preferido, pero a mí no me dio a guardar dinero, ¿no? Después, ¿quién sabe qué pasa con ese dinero? Y, no me incomoda. Pero sí reconozco que cuando escuché eso dije, ¿por qué yo no tengo dinero guardado de mi mamá? Si no les doy lo preferido. Si te molesta la vida de otros, es porque tienes falta de contentamiento en tu propia vida. Por eso yo no publico nada del mes. Porque nomás causas la incomodidad de primer asunto, si te molesta, si ves la vida de otros y ves cómo estrena, compró coche, se fue de viaje, ¿verdad? se fue a Canadá, o se fue a Puerto Vallarta, o tú andas disfrutando las cataratas del Niágara, o Xochimilco, y ves cómo disfrutar, ¿ya? Y ya cambió de coche, te digo, o ya lo que sea, y te purga y te retuerces. Ojo con esto, aquí está la paja en el ojo ajeno. Tienes un problema de falta de contentamiento. Muchos, aparte de eso, lanzan su contentamiento hacia el futuro. ¿A qué me refiero? Creen que el contentamiento lo van a obtener cuando tengan lo que no tienen ahora y lo que tienen otras personas. Van a estar contentos cuando tengan su propia casa. Según Xochitl, si llegas a los 60 y no has terminado casa, pues estás bien mal, ¿no? Y yo, pues, me deprimí un rato cuando lo escuché. Ya de paso, el sexto piso, y pues, no tengo mi casa propia. Cuando ya no deban dinero al banco, entonces van a estar contentos. Cuando tengan un hijo, cuando se titulen, cuando viajen a España, y entonces resulta que tienen todo esto y siguen sin estar contentos. Porque siempre están lanzando su contentamiento en el futuro. ¿Te has detectado tú no descansando, no disfrutando la comida, y mientras estás comiendo ya estás pensando lo que vas a comer en la noche o al otro día, o lo que vas a cenar? ¿Verdad que sí? Disfruta la comida. ¿Qué te estás preocupando, no? O te estás empezando a dormir y ya estás pensando en lo que tienes que hacer al rato que despiertes. Disfruta la hora de sueño que vas a tener, disfruta el pozole, lo que tengas que ir. Y es solo situarte y tienes el poder, tú tienes, es tu mente, y no es la mente de otros. Porque por ejemplo, Jonathan, si es Rose la que te está comiendo
y te están comiendo, y ¿qué vas a quererme comer mañana? ¿No? Tú puedes decirle, deja de pensar en mañana, ¿no? El problema es si eres tú, o sea, eres tú, ¿no? Tienes que decirte a ti mismo, ay, yo no tengo, deja de estar haciendo eso. Y entonces decimos, cuando yo tenga lo que aquel tiene, estaré contento. Y ahí es donde la falta de contentamiento en tu vida te hace enojarte con la vida de Dios. Y los hermanos, quiero ir a los hermanos de José. Cuando mi papá me quiera tanto como quiera mi hermano, entonces voy a estar contento. Cuando mi papá me regale una túnica o dinero, hace rato hablaba de dinero, porque no me dio a guardar dinero a mi mamá. Porque resulta que a tu hermanito, a tu hermanita, sí le dio coche, le dio para que se comprara el coche, o le dio dinero, o le dio terreno. ¿Sí? Entonces, cuando me dé a mí como le dio a mi hermano, y mientras te la pasas odiando a tu hermano, a tu hermana, tú más. Los hermanos de José, ¿por qué Dios le dio un sueño a José y a nosotros no nos dio sueño? Si tú lees la Biblia y sigues leyendo la historia, resulta que sí les dio sueño, porque Dios tenía un sueño para ellos. No será cuestión que dejaran de pelearse con José y le dijeran a Dios, dame a mí mi propio sueño, porque al fin y al cabo eran sus hijos también, y Dios tenía planes para ellos. Ellos iban a ser los patriarcas de las 12 tribus de una nación. Cada uno estaba destinado a la grandeza. Los estaban peleando por los centavos. El problema de la falta de los hermanos de José era falta de contentamiento con su propia vida. Y miren, tenían una familia, muchos ni eso tienen familia. Muchos ni familia tienen, ¿no? Su familia no tan solo tenían familia, era una familia próspera, era una familia adinerada, eran ganaderos, pues. La parrillada nunca faltaba. Para el caso del hijo pródigo, resulta que su papá era ganadero también, y el hermano del hijo pródigo estaba amargado con el hijo pródigo, porque su papá mandó a matar una res, el ternero, y para su hijo que le falló, y el que nunca le falló nunca agarró un carnero, no un ternero. Y el papá le dijo, pues ya están, ¿por qué no te hiciste? ¿Por qué no agarraste uno y te lo comiste con tus amigos? Pues los hermanos de José ni tenían que decirle a su papá, agarraban carnero o ternero cada rato y se lo comían, y también lo vendían a escondidas de su papá. O sea, lana no era el problema, tenían dinero, tenían un padre y una madre que los amaban y buscaban formarlos como futuros ganaderos. Y sus papás y su mamá estaban claros, ustedes van a ser los patriarcas, de nuestros lomos va a sacar Dios las 12 tribus, ¿no? Su papá era el patriarca más reconocido y respetado. Pertenecían al linaje escogido por Dios y ellos lo sabían. Eran bisnietos de Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Y sabían que Dios prometió a Abraham bendecir a su linaje. ¿Qué más querían? Con todo eso, no tenían falta. No tenían contentamiento. O sea, tenían una terrible falta de contentamiento. Circunstancias ideales no garantizan contentamiento, porque el contentamiento no es algo externo, es algo interno. Circunstancias ideales, ¿sí?
Puedes, como los hermanos de José, puedes tener un buen apellido. Los Aragón es un apellido que pesa, ¿o no? Amén. Hay mucho. Y mucho. No soy cualquier gato, soy Aragón. Y más lo de allá por el hospital. Y Miranda también, ¿o no? Pesa el apellido, ¿no? Ya no. Y si fueras Molina o si otro puede, pero Beto, Merino, o sea, no, pesan en la frase, ¿no? Entonces, las circunstancias externas no garantizan contentamiento, ¿no? Porque el contentamiento no es algo externo, es algo interno, ¿no? Puedes tener lo que otros no tienen y desearían tener, y aún así no tener contentamiento. Y entonces ves a tu cuñada, a tu hermano, que tiene buena casa. ¿Sí? Si yo pienso en el hermano que me odió, pues, tiene terrenos, tiene casas, tiene 3, 4 coches. ¿Por qué me odia a mí? ¿Alguien te odia a tu cuñado, tu hermano? Cuando tú piensas y dices, pues sí, ¿qué le falta? Entonces, si te molesta la vida de alguien más, es porque estás descontento con tu propia vida. Y ese es el problema de los hermanos de José. La pregunta obvia es, ¿te molesta la vida de alguien? Sé honesto, yo no me voy a decir aquí ahorita, pero estamos en esa reflexión. ¿Te molesta la vida de tu cuñada? ¿De tu hermano? ¿De tu tío? Sigo avanzando. La falta de contentamiento se potencia si tampoco tienes un propósito de vida. Y regresamos con los hermanos de José. ¿Qué tenía José que no tenían sus hermanos? Lo acabo de decir. ¿Qué tenía José? Tenía sueños. Y esos sueños le daban un propósito de vida. Tus sueños te dan un propósito de vida. Para eso son los sueños. ¿Qué tenía José? Además de la preferencia de su padre, que a menudo lo metía en problemas, ¿no? José tenía sueños y los sueños le daban propósito. Y déjeme traer a colación Víctor Frank. Víctor Frank escribió, el autor de la logoterapia: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y de propósito. Sin sueños, sin un sentido claro de vida, no hay abundancia, no hay vida resuelta que te satisfaga. Y puedes traer un buen coche, y puedes vivir en una buena familia, y te pueden llevar de vacaciones, y puedes viajar. De todas maneras, dijera el célebre profeta Peña Nieto. ¿Qué decía Peña Nieto? Y ahí la dejamos porque no lo mencioné. Una frase tan elocuente y tan recordada. ¿Se acuerdan por qué decía Peña Nieto? Hablaba de que nada les impone, ¿no? Ni el cuaresmeño, ni el jalapeño, ni nada, ¿no? Entonces, la vida nunca se vuelve insoportable, dice Víctor Frank, por las circunstancias, sino solo por falta de significado y de propósito. Lo que no tenían los hermanos de José, no tenían ni sueños ni propósito, y tampoco tenían motivación. ¿Sí? Y no tenían motivación, no tenían principio, le robaban a su papá, hacían las cosas al ahí se va, bajo pura mediocridad, obedecían a medias.
Por eso el papá de Israel continuamente le decía a José: ve a ver a tus hermanos. ¿Dónde andan? No, pues ya vendieron, sí, ya vendieron. Ve a contar cuántos terneros y vendieron. Falta de motivación es el resultado de falta de sueños y propósitos en la vida. Y déjenme, falta de motivación te lleva a la envidia. La envidia al odio y el odio al deseo de destruir. Falta de motivación te lleva a la envidia. La envidia te lleva al odio y el odio al deseo de destruir. Y de verdad, uno de mis hermanos, Dios no se lo permitió destruir, pero la encomienda era: destruye, acaba con su vida. Y dices, ¿qué onda si somos nacidos de la misma vientre madre? ¿Por qué tanto odio? Si no tienes un propósito claro, sueño, una motivación de vida, te da envidia la vida de los demás. Te da envidia la vida de tu cuñado, de tu hermano, de tu hermana. Y la envidia te lleva a querer destruir. Esa es la definición de envidia. Querer destruir lo que tú no tienes y quisieras tener. Esa es la definición de envidia. Quiero destruir lo que yo no tengo, lo que veo en otro y yo no tengo. Así que si no resolvemos nuestra falta de contentamiento, terminamos destruyendo todo a nuestro paso por la vida. Y entonces la persona que empieza a albergar envidia termina por destruir. Quiere destruir a su hermano, a su cuñada, a su cuñado, pero en eso destruye a su esposo, a su propia esposa, destruye a sus propios hijos, destruye a su suegra, destruye todo. La envidia carcome y va destruyendo. ¿Me estás siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Lo han visto? ¿Lo han escarmentado en carne propia? Yo lamento decir que sí. Ok, hasta aquí llegamos. Y entonces, bueno, ya, puede decir, ok, ya nos cayó el 20. A mal que tengamos falta de contentamiento. ¿Y qué hacemos? Porque, pues sí, ¿qué hago? Como cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, la primera iglesia que se forma, dice que se paró en la plaza y dijo: hermanos, varones míos, ese Jesús al que ustedes crucificaron, ahora está a la diestra del Padre y desde allá gobierna. Y entonces la gente que había gritado: crucifícanle, crucifíquenle, y que le habían aventado piedras, dijo, como Xochitl, ya la regamos. Ya la regamos, ¿no? Y obviamente le preguntan a Pedro: ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue claro y les dio dos indicaciones. ¿Cuál fue? Isaac, y le dijo: arrepiéntanse, una, y la otra es: y bautícense, para que vengan después tiempos de refrigerio, para que vengan buenos tiempos. ¿Y qué hicieron ellos? Pues ahí va, ¿sí? Vamos a bautizar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si la falta de contentamiento es el problema, ¿qué hago? Bueno, tres cosas. Pero en primera instancia, deja de negarla. Es como los alcohólicos. Ahorita les dije: veamos la paja en el ojo ajeno para que saquemos nuestra propia vida. Y es bueno reconocerlo. Sí, me falta contentamiento. La vida que hoy tienes es el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado. Deja de tomar decisiones basadas en tu falta de contentamiento. Tan simple como eso. Pero vamos, primero, y hablando de sueños, ¿qué es lo que tenía José que no tenían sus hermanos? Sueños. Lo primero es: haz un inventario de tus sueños.
¿A qué me refiero? Todos hemos tenido sueños que ya logramos, así que anota los sueños que ya lograste. Algo que le devuelve la fe y el ánimo a tu vida es reconocer lo que Dios ya trajo a tu vida. Y todos tenemos un sueño logrado. Quiero que pienses en un sueño que tú ya lograste. A lo mejor soñabas con tener un coche propio y ya lo tienes. A lo mejor soñabas con viajar y ya has viajado. Piensen en un sueño. A lo mejor soñaban estar casados. Cuando Ángeles veía a Isaac caminar así, lo vio y dijo: Dios y su santo nombre. Y se le cumplió. Ángeles se siente soñada, pues se casó con el amor de su Cuando Ángel vio a sueño logrado. Esa torta es tuya aunque de chile. Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Y ahora me recomiendo. mira si oyeron. Están atentos ahí a mi. Alejaron de comer el crunch de noche. ¿Qué sueño tenías? Que sí lo lograste. Dime. Ya en Puebla, dime un sueño. Un sueño que... Siempre quise tener mi casa. Ok, y ya la tienes. Si solo tienes una. Tienes. Solo tienes una. Hay ejemplos para que no solo tienes una. Que no te escuches. Sí, Jonathan, dime un sueño que tuviste de chiquito, o cuando eras joven y te decías: cuando yo sea grande, una rubia a tu lado, o algo así, ¿no? No sé, no. ¿Qué? Dime, un sueño que lograste. Estudiar una carrera universitaria. Tener una carrera universitaria. Bien. Adi, dime un sueño que tú tuviste. También una carrera. Una carrera universitaria. Tranquilo, no les voy a preguntar a todos, nomás quiero que. Entonces, primera, todos hemos logrado un sueño. Anota los sueños que ya lograste. Segunda, recuerda los sueños que no has logrado. Recuerda los sueños que no has logrado. A menudo estos sueños están sepultados o están archivados, casi siempre porque creímos que no iba a ser posible o porque nos convencieron de que no se podía. Ya no se puede. Les platiqué de una ocasión fui a cortarme el pelo, y estaba ahí la chica leyendo revistas de Eres, Somos y todo eso, y le dije: ¿estás ocupada? Y me dijo: sí. Y no era una chica de 20 años, era como de 30 años, no una de 20 años. Y me está cortando el pelo, le dije: ¿qué lee? Y me dijo: pues, tonterías. Le dije: ¿por qué no leo un buen libro? Y yo dije: perdón, ya me metí cosas que no me importan. No, sí, tienes razón, pero ¿cómo que leo? Dije: pues depende de cuál sea su necesidad, su situación. Si usted tiene hijos, puede leer un buen libro sobre hijos. Si tiene una pareja, pues cómo llevarse con su pareja. Le puedo recomendar alguno. ¿Usted qué es? ¿A qué se dedica? Le dije: soy psicólogo. Entonces, yo iba a ser psicóloga. Yo siempre quise ser psicóloga. Le dije: y luego, ¿no? Y ya me platica su historia de que por un noviazgo fallido, sus papás la decepcionaron y la corrieron de casa. Perdió, entre comillas, perdió su tiempo, su temporada de estudiar una carrera universitaria. Y le dije, y ahora, entonces terminó su relación con el novio, con el que se fue, y me decía: ya mis papás después de 5 años me perdonaron, ya regresé a casa de mis papás. Y para no dejar, me dieron chance de estudiar la estilista 1 año, y aquí estoy trabajando. Me dijo: pero yo inclusive hice el examen en la universidad y lo pasé. Y le digo: y luego ¿por qué no estudia? Yo dije: no tiene hijos, y si los tuviera aún así, ¿por qué no estudia la carrera?
¿Cree usted que yo pueda? Claro que sí puede. Hoy se puede estudiar los sábados la carrera de psicología. Para no ser el asunto largo, se animó y hoy, pues así por además de cortar el cabello. Entonces, ¿qué sueños a veces nos convencieron de que ya no se puede? Y tercera, pídele a Dios tu propio sueño o un sueño nuevo. Cuando chequemos la historia de Génesis, no me voy a meter en eso, me tardaré mucho tiempo, pero al final vemos que Dios llama a cada uno de los hermanos de José y les da un propósito y un sueño definido para cada uno de ellos. Neftalí, tú ven, mira, así. Efraín, ven así y así. Entonces, Dios tiene sueño para cada uno de nosotros. Y podemos pedirle, Señor, dame un sueño. O recuerda tus sueños que no se han logrado y vuelve a soñarlos. Yo siempre me gusta pensar eso, ¿no? Algo así que estaba a unos 40 años atrás, 50 años así. Sí, la verdad es que sí, cortando caña, y siempre, así como en la película de Rey León, comparaba y suspiraba, ¿no? Un día yo voy a venir a estos mismos campos, pero no como trabajador. Y me voy a traer una camioneta y me voy a parar, y de veras, bueno, ahora sí que no me paga la coca, pero era el asunto así. Y voy a, ¿no? Y se verá, no era con una corona, una victoria, ¿no? Porque era así. Y un día voy a venir con mi camioneta y en la cabecera de este campo y me voy a traer mi refresco bien frío y yo voy a tomar mi refresco con una camioneta y voy a decir, ahí en esos surcos yo trabajé. Pero hoy, por gloria de Dios, por gracia de Dios, hoy vengo y traigo una camioneta y estoy bien, soy profesionista. Y Dios cumplió ese sueño. Entonces, el mismo Dios que te ayudó a cumplir tu sueño pasados, te puede ayudar, te va a ayudar para cumplir tus sueños nuevos. Solo desentiérralos o solo pídele a Dios sueños nuevos. Quien no tiene sueño y propósito en su vida, termina amargándose, termina teniendo falta de contentamiento. Y ya vimos, la falta de contentamiento te lleva a querer, a odiar a quien ves que sí está de su lado. Así que conéctate con los sueños de Dios para tu vida. Alguien quizás yo debo decirlo también, ¿cuántas veces ahí trabajando en el surco, en el campo, y ves pasar el avión y dices, híjole, un día yo volaría, o quisiera volar? ¿Alguien aquí no ha viajado en avión y tiene deseos, el anhelo, ese deseo de... Yo, pero no tengo ganas. Sí, quiero viajar, quiero tener la experiencia de ir en avión. Muy burro. Dios tiene más de un sueño para tu vida. Y el sueño tiene el poder de rescatarte de la falta de contentamiento. Un sueño, un propósito de vida, te rescata de la villanía de irritarte, de agredir y de frustrarte, de ver cómo otros están bien y disfrutan su vida. Cuando ustedes veían, ya no, pero veían a los Facebook de Ángel, ¿verdad? Y aquí las cataratas, y aquí las pirámides de Egipto, y aquí dices, híjole, qué onda, ¿no? Yo aquí trabajando como negro, pues soy negro pero con suerte, negro. Todos me dicen el negro, pero con suerte, ¿verdad? Soy Luisito Comunica, me paga todo. Así que puedes suspirar y creer a Dios. Sí se puede. Y si se puede.
¿Ah, sí? ¿Alguna vez de chiquito pensaste en viajar en avión? Pues sí, Sí, pero sí, lo veías difícil, ¿no? Pero para ser puro, sí. Entonces, ¿cuál fue el punto número uno que acabo de decir? Haz un inventario de tus sueños. Haz un inventario de tus sueños. Segundo, tus malas temporadas, y todas las tenemos, solo son parte de tu historia buscando cumplir su sueño. Tus malas temporadas, todos los tenemos. Los malos resultados de malas decisiones no tienen que ser tu vida eterna, solo son malos días dentro de nuestra historia. ¿Qué son esas malas temporadas? Desempleo, una separación, un divorcio, un accidente, un hijo adicto. Sucede hasta en las mejores familias, pero ese no es tu destino. Es parte de tu historia buscando cumplir su sueño. ¿Me están siguiendo la idea? Sí. Las malas temporadas son normales. Y déjenme ser contundente. Qué mala onda, pero sí lo voy a decir. Rick Warren, ¿saben quién es Rick Warren? Es un pastor de la iglesia, una iglesia con propósito. Y él ha escrito muchos libros. El primero y más famoso es Una vida con propósito. Pastor, un brazo de su pastor. Pues su hijo se suicidó. Se suicidó. Se supone que eso no le debe pasar a los pastores. Los pastores no deberíamos tener hijos adictos. No deberíamos tener problemas. No deberíamos. Se supone. Se supone. Rick Warren dejó de pastorear, dejó de predicar, dejó de escribir. Al contrario, lo que pasó con su hijo sirvió para inspirar a otros hijos y sirvió para inspirar a otros jóvenes. Tus malas temporadas solo son parte de tu historia, buscando cumplir un sueño. No tiene por qué ser perfecta tu vida. Mientras estén en este mundo tendrán aflicción. Cada aflicción, una separación, un diagnóstico, una enfermedad, un accidente, es parte de tu historia y no tiene por qué detener tu sueño. De ahí la importancia del sueño, propósito en la vida. Y regresando, pensando en José, lo aventaron al pozo, lo vendieron como esclavo. Doña Poti, que estaba bien buenota, le echó los ojos al buen Josefito, y como José no le hizo caso, pues lo metió a la cárcel. Fue esclavo, fue sirviente, fue prisionero, pero eso no lo amargó, al contrario de sus hermanos que vivían en abundancia, pero con falta de contentamiento. ¿Por qué? Porque José tenía sueños y propósitos y sus hermanos no. Puedes tener coche, vacaciones, buena casa, 3 casas con alberca, con jacuzzi y no tener falta de contentamiento. Puedes no tener nada de eso. Tener sueños y propósitos. Y si tuvieras que contar tu historia de vida, digo, aquí no es la tribuna de AA, ¿no? En AA pues pasan buenas tardes, soy José Luis y soy alcohólico, ¿no? Y ahí les va, ¿no? Mi papá me dejó, y luego mi mamá se casa con otro hombre y ese hombre no me quería, qué sé yo, ¿no? Y mi abuela no me dejaba pasar hacia su terreno y mis hermanos me pegaban. Si tuvieras que contar tu historia de vida, obviamente los desafortunados eventos, las malas temporadas, ese accidente, esa enfermedad, esa ruptura amorosa, claro que es parte de tu historia. Pero es importante también no olvidar y que cuentes tus sueños cumplidos.
lo que va a edificar a tus hijos, a tu nieto, a tus sobrinas, a tus sobrinos, a quien quieras, a quien le cuentes, no le va a edificar cuán mal pasaste y cuánto te odiaba tu cuñada y tu cuñado y tu suegra no te quería y entonces te daba comida rancia. ¿Y de qué le sirve eso? Lo que sirve es, y a pesar de todo eso, imaginen a José contando su vida a sus hijos. Y mis hermanos, y gandallas, y me vendieron, y Me aventaron la cosa. y me gusta, si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. ¿Amén? Si vas a tirar en la playa, que sea en la playa. Tu presente, y no sé qué esté pasando hoy, tu presente, cuán incómodo o cuán agradable sea, no es tu final, tampoco es tu destino. Solo es parte de tu historia y toda buena historia tiene buenos y malos capítulos. Toda historia tiene villanos y todavía tiene héroes. Y todavía, o víctimas. Y toda historia tiene buenos momentos, buenos capítulos y malos capítulos. Y me encanta David en sus salmos, ya lo hemos dicho, y perdón por abundar un poquito en eso. Ves a David y se tira al suelo y entonces me dolía y me rascaba y todos me odiaban. ¿Sí o no? Se tira al suelo en muchos de sus salmos. Se burlaban de mí y decían que soy la escoria y a ver que tu Dios te venga Pero sigue leyendo el Salmo y David se levanta. Pero tú, Dios, volteaste a ver, me miraste con gracia, y tú, y y bendito sea tu nombre, y voy a dar testimonio de cómo me levantaste en la congregación. ¿Sí o no? Así que, ¿cómo es tu presente? Si es agradable, disfrútalo. Si es incómodo, toléralo. Es parte de tu historia de cumplimiento de tu sueño o de tu sueño. Solo no olvides tu sueño. Lo que hoy traigo a corazón es, no olvides. Y si no tienes uno, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Avanzan en la historia, no tengo tiempo para hacerlo ahorita. Leer Génesis y la historia de José y sus hermanos termina con Dios llamando a cada uno de sus hermanos amargosos en su momento, aprendieron la lección, y diciéndole a cada uno: Benjamín, yo tenía para ti esto; Neftalí, yo te elegí para ti esto, y cada uno de estos. ¿Qué más? Más nombres de los hermanos. Benjamín, Zabulón, Neftalí. Me gusta este. Nunca dejes de soñar. Podrán romperte los sueños, podrán hacerte llorar, pero siempre podrás soñar una vez más. Termino. Si no te gusta mucho el lugar donde vives ahora, a ver que no te guste, ¿no? Vente a tu casa y vente. Si no te gusta tu compañía de teléfono, cámbiate, ¿no? Si donde trabajas ahora no es el trabajo que querías estar, Renuncia. si no está tu negocio, tu empresa en las condiciones que te gustaría que estuviera, y si tu relación sentimental no es como tú la anhelabas, ¿Qué debo hacer? Ahora me retiro. relájate. Así que relájate. Relájate. Vete a la- Es tu historia, sí, es parte de tu historia. Vamos a tirar la mano. Solo no permitas que eso te robe tu contentamiento. Y termino y enfáticamente, solo asegúrate de seguir detrás de tu sueño. Así que recuerden un sueño que ya Dios les cumplió, y por favor, en medio minuto quiero que orar y que
Dios traiga a tu memoria un sueño que no se ha cumplido. Ahí lo tienes. Dios, este sueño no se ha cumplido. Ahí te lo encargo, Señor. Para eso yo lo voy a traer a tu memoria. Cierra tus ojos, Señor. Gracias por nuestros sueños cumplidos. Gracias por cuanto has sido bueno con nosotros. Nos has concedido sueños. Ya los hemos vivido, los hemos experimentado, los hemos disfrutado, Señor. Gracias por los sueños cumplidos.